Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco y nuestro tema esta semana, a quienes nos han sintonizado les ha parecido muy interesante, han participado mucho y esperamos que hoy contemos con la participación de usted, si no lo ha hecho o si apenas nos está sintonizando y se está enterando cuál es nuestro tema. Nuestro tema es la propuesta de eliminar, de reducir diputados y senadores plurinominales. Ese es el tema que estamos trabajando durante esta semana en Estación Central. El lunes ya teníamos las opiniones de los partidos políticos, de representantes de partidos políticos. Ayer el punto de vista de los académicos. Y hoy vamos a conocer qué opinan los jóvenes acerca de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Su punto de vista es muy importante, así que lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Saludo con mucho gusto en esta mesa de jóvenes a Alejandro Hermosillo, integrante de Altavoz. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos ven. Bienvenido. Voy pensando la palabra para definir esta propuesta de reducción. Saludamos también a Rodrigo Cornejo, representante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Y también saludamos a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Buenas tardes, ¿cómo estás, Abraham? Bien, gracias, Begoña, buenas tardes y gracias por la invitación. Saludo aquí a mis compañeros. Con mucho gusto. Bueno, jóvenes, pues, si ya pensaron la palabra o concepto corto para definir reducción de diputados y senadores plurinominales, vamos empezando con Alejandro Hermosillo. ¿Cómo lo definirías? Yo diría que es una propuesta de doble filo, le pondría la palabra doble filo, dado que es una propuesta que surge evidentemente del descontento con el costo de las legislaturas de nuestro país, pero que también puede tener un riesgo que implique reducir la representación de muchas minorías que bien tienen que estar representadas también en la voz del pueblo. Ok, muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver qué nos dice Rodrigo Cornejo. ¿Cómo la defines? Yo, si pudiera usar un concepto, sería puerta falsa, salida falsa. Porque a mí me parece que la reducción de tajo de las fórmulas de representación proporcional, simplemente remover un número arbitrario de senadores y de diputados por representación proporcional sin que haya un razonamiento de fondo, es bastante peligroso. Estas fórmulas de representación proporcional tienen como fin el que no exista sobrerepresentación ni una representación excesivamente reducida de los partidos minoritarios. Sin un razonamiento claro, a mí me parece que como está planteada la propuesta, es una propuesta demagógica y es una propuesta que no resuelve ni siquiera ni de fondo ni de forma el problema de la representación. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ver qué nos dice Abraham Arce. ¿Cómo lo defines tú, Abraham? Yo lo defino como un concepto rápido, calidad, que se puede traducir en beneficios. ¿Por qué eliges este concepto, calidad que se puede transformar en beneficios? Porque el resultado de esta consulta, si se va a llevar a cabo, impactaría directamente en el proceso legislativo. Esto generaría eficiencia en este proceso, generaría construcción de acuerdos oportunos para la toma de decisiones en el tránsito del desarrollo del país, ¿no? Obviamente es una aspiración, es una causa ciudadana que por una exigencia, un descontento por el gasto público que es excesivo, lo que generaría aquí también la disminución de diputados y senadores plurinominales, generaría un ahorro que se puede trasladar directamente a obra pública, infraestructura o programas sociales, ¿no? El tema, muchas gracias, Abraham. El tema está muy polarizado, ¿no? Sí. Como ya comentaban, pues viene de un descontento de la población, de decir, se gasta mucho en estos diputados plurinominales, son años de estos gastos. Incluso lo hemos visto en las llamadas que hemos tenido de lunes, martes, que la mayoría de las personas dicen que se vayan, que los quiten, y no nomás a ellos, que quiten a todos. Bueno, son puntos de vista, pero vamos a platicar hoy en esta mesa
¿Por qué? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Por qué vamos a desmenuzar? ¿Por qué es un arma de doble filo? ¿Qué onda con estos gastos? ¿Cuánto se ahorra? ¿Para qué sirve? ¿O dónde está el problema en este punto de la representación? ¿De acuerdo? Sí. Vamos a nuestro primer corte. Estamos hablando de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Usted, para poder dar su opinión o tener un punto de vista, ¿qué necesita saber acerca de esta propuesta de reducción? Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que estamos también en Twitter. Ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos a Estación Central hablando de esta propuesta que tiene el Partido Revolución Institucional acerca de la reducción de diputados y senadores plurinominales. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Tiene dudas? ¿Usted ubica perfectamente bien a los diputados plurinominales, a los senadores? Bueno, pues la propuesta consiste en reducir 100 diputados y 32 senadores. Entonces, la Cámara quedaría con 400 diputados y poquito menos de 100 senadores, aproximadamente. 96 senadores. Gracias, Abraham. Entonces, esa es la propuesta. Con menos se hace más, con menos personas se pueden llegar a mejores acuerdos, se pueden poner mejor de acuerdo, se gasta menos. ¿Cuál es su punto de vista o cómo quedaría la representatividad? De eso vamos a platicar ahora en Estación Central. Pero esperamos su comunicación. ¿Qué opina usted? Reducción de diputados y senadores plurinominales. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros los jóvenes. Yo les recuerdo que nos acompañan Alejandro Hermosillo, integrante de Altavoz. Él nos define este concepto de reducción de diputados y senadores con la palabra o el concepto doble filo. También nos acompaña Rodrigo Cornejo, representante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Él lo define como una puerta, una salida falsa. Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, define por su parte la reducción de diputados y senadores plurinominales con el concepto calidad que se puede transformar en beneficio. Y bueno, nosotros continuamos. Nos dice Iván Alejandro Cortés Aceves de Tonalá. Él nos dice, la calidad de vida de los mexicanos día a día carece de dignidad por culpa de un gobierno incompetente causante del bienestar de pocos y el malestar de muchos. Y termina su comentario Iván con una frase entre comillas diciendo, educa con principios y valores el futuro México. Muchas gracias, Iván Alejandro, por comunicarte con nosotros. Pues bueno, esta eliminación o reducción, ¿no? Porque no es que los eliminen a todos, esta reducción de diputados y senadores, ¿qué tanto le abona a la democracia en el país? Yo estoy Alejandro Hermosillo, absolutamente de acuerdo con lo que dice Iván, y es una percepción generalizada que el gobierno nos cuesta caro y nos implica pocos resultados visibles en nuestra vida diaria. Ese descontento es lo que ha motivado a muchos a tratar de encontrar un lugar donde podamos reducir el gobierno, y creemos tal vez que es la parte de los plurinominales, pero yo concuerdo con Rodrigo en decir que es una puerta falsa. Estaremos cometiendo, para mí, un grave error en cuestión de representar a todos los mexicanos, como es lo que la teoría democrática nos dice. ¿A qué voy con esto? A que las decisiones importantes como esta no se deberían de tomar con el odio solamente, sino analizarse y razonarse seriamente, porque sí, claro, a mí me enoja ver que algunos diputados caen en excesos, entonces inmediatamente digo que los quiten, pero eso no solucionaría el problema de fondo. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros en este momento quitáramos a los diputados y los senadores plurinominales, en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, el PRI tendría la mayoría directa para poder tomar las decisiones ellos solos. Tendríamos cerca de un 53% de diputados del PRI, siendo que ellos solamente obtuvieron cerca de un 40% de la votación total. Es decir, habría una sobrerepresentación de los diputados del PRI. Entonces, reducir a los diputados plurinominales o eliminarlos, en este caso, sería un grave error, puesto que quedarían solamente representados un porcentaje pequeño de la sociedad y los demás quedarían fuera, siendo que aún así seríamos una mayoría. Entonces, yo creo que sí, hay descontento, hay que buscar las formas de reducir el costo de la burocracia, de
de la democracia en sí, pero no me parece que la reducción de diputados plurinominales sea la salida correcta para este tema. Rodrigo Cornejo. Para darle, por ejemplo, un poco de claridad en términos de qué tan efectivo sería, primero habría que hacerse la pregunta abiertamente de qué es lo que queremos conseguir reduciendo el número de diputados plurinominales. Como parte del presupuesto de la Cámara de Diputados, por ejemplo, se ahorraría a lo sumo con la suposición de que se eliminaran 100 diputados plurinominales, el 20% del presupuesto a lo largo de una legislatura de 3 años, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si vamos a creer que vamos a conseguir un ahorro enorme, esto es bastante relativo a, por ejemplo, el presupuesto total federal, 0.11%. Ese es el equivalente relativo al presupuesto federal de lo que ahorraríamos con estos probablemente 536 millones de pesos que se ahorrarían cada 3 años. Entonces, si lo que la gente realmente quiere es lograr reducir los altos costes de una democracia representativa, que es la que tenemos, no una legislativa, valdría la pena analizar, cortar de tajo varios costos electorales, no necesariamente costos de representación, y el homologar hacia la baja los gastos en general del Congreso de la Unión, de senadores y de diputados. El arbitrariamente reducir la representación proporcional reduciría, válgame la redundancia, la proporcionalidad, es decir, qué tan directa es la representación entre el número de votos que obtiene un partido político y el número de representantes en el que deriva. En este caso, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en los acuerdos del Pacto por México, si nosotros suponemos que cambiando el sistema se va a hacer más plural o se va a hacer más democrático y efectivo, solamente vale ver la pena que el tripartidismo solamente terminaría de instaurarse. Esto quiere decir que los partidos más pequeños sufrirían desproporcionadamente de conservarse los candados del 2% de votación o de sobrerepresentación de no poder tener más de 300 diputados, sufrirían desproporcionadamente, y esto no resuelve el problema de tajo de las posturas ideológicas o del gobierno de coalición que se había planteado. ¿Cómo gobernamos con las minorías? Ahorita mismo vemos que a pesar de que hay una relativa alta proporcionalidad entre quién vota y quién es representado, las facciones de oposición están inertes. Esto quiere decir que aunque mejorásemos la forma en la que la representación proporcional está hecha, tanto reformando, reduciendo o aumentando el número de plurinominales, esto no resuelve el problema de tajo de la gobernabilidad del país. Así que a mí me parece que ni le resta inestabilidad a la Cámara de Diputados y Senadores, al contrario, le da una especie de osificación en donde pues, los 3 partidos grandes deciden todo, o un partido muy grande con una facción pequeña puede decidir todo, ¿no? Entonces, pues valdría la pena preguntarnos para qué queremos reducir los plurinominales. Si lo que queremos es dirigir nuestra frustración hacia el gobierno, me parece que hay maneras mucho más directas, efectivas y agresivas de hacerlo. Me refiero, por ejemplo, a la protesta cívica para forzar a la autoridad a tomar en cuenta la voluntad popular, no simplemente haciendo una reforma de carácter representativo o incluso una consulta, ¿no? Puede ser engañoso el pensar que porque una propuesta que va a ser sometida a consulta tiene apoyo popular, sea la correcta, ¿no? Esta vez cabe pensar como algo que no es muy intuitivo. Si toda la gente lo apoya es bueno, no necesariamente y no en los términos que se está proponiendo. Okay. Ahora, Marce. Yo, 2 cosas, ¿no? La primera, hay un descontento generalizado en contra de los gastos y la burocracia del gobierno, pero hay un descontento focalizado específicamente a la Cámara de Diputados o a los legisladores, ¿sí? Esto es una consulta focalizada, ¿sí? Con propósitos que sí abonan a la democracia, la pregunta que hacías, porque seguimos con el sistema mixto de representación democrática, ¿sí? Representación por mayoría relativa, que es el voto, y proporcional. Se mantiene la garantía de representatividad. Todas las fuerzas siguen participando en su justa proporción. A veces nos quejamos de que, ¿por qué tanto partido? Y ahora venimos a decir, es que algunos partidos van a desaparecer. Quien tenga derecho por cifra a estar representado, va a estar representado, ¿no? En otro tema, efectivamente es un ahorro, pero es una parte que complementa un todo, ¿no? Si decimos, no hay que ahorrar nada porque eso no es lo correcto, entonces, ¿por dónde le damos, no? Hay 3 momentos de los diputados plurinominales, en el 63, en el 77 y en el 86. En el 63 había un partido hegemónico, que es el PRI, que no daba cabida a voces, todos lo sabemos, ahí está la historia. Abre una puerta, con el costo que esto le conllevaba, de un porcentaje a 20 diputados, ¿no? En el 77 se acrecenta a 100 y en el 86 a 200.
pero era una circunstancia totalmente distinta. Era donde no había competencia y ahora la circunstancia política es que cualquier partido puede ganar, ya lo hemos visto, gana el PRI, gana el PAN, gana el PRD, gana Movimiento Ciudadano, ya es una competencia donde todos los partidos pueden acceder. A mí me parece algo lamentable que cuando no se tiene la mayoría, aquellos partidos digan, es que yo en la oposición voy a perder representación, pero cuando han estado en el poder, no lo hagan. Entonces es lo que a mí me parece, me brinca un poco, ¿no? Pero yo creo que sí abona la democracia por estos aspectos. Se mantiene el sistema de representación y se mantiene la garantía de representatividad. A mí también, digo, hablando de lo mismo, de los que en el poder dicen una cosa y fuera del poder dicen otra, habrá también que decir que esta propuesta antes ya la había hecho el PAN y el PRI se había opuesto, pues. Ahora, ante las circunstancias actuales, el PRI la propone como suya y la dice someterla a consulta, siendo que antes se había opuesto a esta cuando no era mayoría. Entonces, esto es parte de las muchas cosas que el PRI tiene un doble discurso, uno en el gobierno y otro en la oposición, pero que pues al final los que sufrimos las consecuencias de esto somos los ciudadanos, porque en una propuesta ahorita oportunista, someter a consulta esto, pues claro que puede tener una mayoría. Si sometemos a consulta que si le bajamos al presidente el sueldo a la mitad, también va a tener mucho ruido, ¿no? Como la otra propuesta que también se tiene, que la platicamos la semana pasada, acerca de un salario digno, ¿no? También. O sea, elevar el salario mínimo. Son propuestas, son cosas que deberían ser más técnicas, donde la ciudadanía debería participar, pero con los elementos técnicos, no simplemente preguntándole, ¿quieres reducir los diputados? Pues desde luego que la mayoría vamos a decir que sí. Tienen que ser como preguntas cerradas para que la gente y pueda como pasar a una segunda etapa, ¿no? En las consultas. Sí, debe ser más con elementos técnicos que simplemente con una respuesta de sí o no, ¿no? Y yo lo que creo aquí también es que una cosa es el descontento y la inefectividad que nosotros detectamos en los congresos y otra cosa es los principios que llevan a los diputados a estar ahí. Es decir, podría modificarse la forma, podría cambiarse el tema de listas cerradas, porque eso a mí sí me parece que no abona la democracia, que antes de las elecciones... Es decir, ya tienen como sus candidatos a ser plurinominales. Todos los partidos lo tienen. Totalmente. Que antes de las elecciones ya sepamos quiénes van a ser diputados sin que nadie los haya elegido. Desde luego que me parece que no está bien esa forma, pero de eso, a reducir o a eliminar los diputados plurinominales, me parece que hay una larga distancia. Rodrigo, te veo con ganas de aportar. Bastante. A mí me parece que si acaso la propuesta abona a la democracia sería dar un paso para adelante cuando ya hemos dado 3 para atrás. Lo primordial para enfocar de manera productiva la frustración que siente la mayoría de la gente, entre ellos yo, de la ineficacia y de la falta de legitimidad, no de representatividad, de legitimidad de estos órganos, sería reducirle de manera sustancial el poder a los 3 partidos más grandes, en primer lugar, y en segundo sería reformar la figura de gobierno de coalición. Es bastante desesperante ver que en los debates de las reformas, a pesar de que había una fracción relativamente grande que se oponía a las reformas en los términos que estaban, ni siquiera se aceptaba discusión. Este problema no se resuelve reduciendo al número de diputados plurinominales. Si vamos a jugar a gobernar con un partido y con el otro, que van a hacer alianzas de carácter electoral, entonces, ¿por qué mejor no hacerlo explícito? Que quien gobierna, si va a cogobernar PRI, PAN y PRD, o PRI, PRD, o PRI, PAN, que es lo que están haciendo ahorita, que se haga explícito un contrato de gobierno de coalición en donde haya un punto programático por cada eje de gobierno y se presente a la ciudadanía y a la sociedad de antemano. Lo que tenemos ahorita, que es el problema más grande, es el de las mayorías espurias. Y no me refiero en el concepto ideológico de mayorías espurias en tanto que carecen de legitimidad. Una mayoría espuria quiere decir que cuando un partido no tiene los suficientes votos para gobernar con mayoría, de manera electorera, se alía con fracciones pequeñas para conseguir estas mayorías. Sobre todo en temas en donde un partido, por sus afinidades ideológicas, puede ser PRD en una reforma o PAN en otra, le sirve a los propósitos del partido mayoritario. Para acabar con la hegemonía de los 3 partidos más grandes y de sus satélites ideológicos, deberíamos dar un paso valiente y transitar a una democracia parlamentaria, quitar el sistema híbrido presidencial y dejar de recibir órdenes de los pinos en San Lázaro. Eso resolvería el problema de fondo. Vamos a nuestro último corte. No es cierto. No quiero que ya nos vayamos, no. Vamos al corte de la media y regresamos a Estación Central. Estamos hablando de la reducción de diputados y senadores plurinominales. Actualmente tenemos 10 partidos políticos por los cuales votar. Hay un
pues Morena está muy fuerte, entonces hablando de esta representatividad, pues a ver qué opinan, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos y regresamos a Estación Central. Estamos hablando acerca de esta propuesta de reducir diputados y senadores plurinominales. Esta propuesta pues tiene voces a favor, tiene voces en contra. Dentro de las voces que están en contra, bueno, pues hay diferentes matices de por qué y van más allá de la simple pregunta si estás a favor o en contra de la reducción de diputados y senadores plurinominales. Quienes están a favor, bueno, pues se habla acerca del gasto político, de esta reducción, del aprovechamiento de los recursos, de hacer una burocracia más efectiva, más eficiente, productiva, ¿no? Que es donde recae toda esta inconformidad, ¿no? Con la población acerca de los resultados de diputados y senadores. Y les recuerdo que su punto de vista lo esperamos en esta mesa. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Usted se siente representado por los diputados, sean plurinominales o no sean plurinominales? ¿Qué opina usted de la representación, de verdad, con los 500 diputados que existen en su colonia, en su comunidad? ¿Usted se siente representado? ¿Cree que le afectaría esta reducción o no le afectaría? Su punto de vista, le reitero, es muy importante. Como Gloria Romero, de la colonia Temajac, ella nos dice, ¿por qué no se invitan a los nuevos partidos políticos? Debe haber más oposición y el reducir a los diputados es reducir el poder a unos cuantos. Lo vamos a tomar en cuenta, claro que sí. Por el momento no hemos tenido conocimiento que existe esta representación en Guadalajara para poderlos invitar, pero sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Diego Botanzos, de Mesa Colorada. La política de México está mal desde el momento en que hay tantos partidos políticos, cuando en realidad la humanidad se maneja por dos polos, positivo y negativo, nos dice Diego. Y cuando se tienen que tomar decisiones de gobierno es como debiera funcionar y no se desordenaría tanto el sistema de gobierno. Cuando la gente de mala fe se aprovecha como sanguijuela a vivir con el dinero del pueblo. Muchas gracias. ¿Comentarios acerca de estas preguntas? Yo creo que justo lo que dice Alejandro Hermosillo. Diego es... Diego Botanzos. Diego, ahí hay gran parte del problema y más bien es que no tanto que el sistema político como tal esté mal, sino que se ha abusado de este sistema, se han utilizado cualquier agujero que exista en él para poderlo aprovechar de parte de algunos de mala fe. Entonces, si tuviéramos representantes que quisieran realmente hacer el bien, que dieran resultados, seguramente no tendríamos problema en que hubiera este tipo de representaciones, ¿no? La bronca sale porque pues, vemos a diario cómo no se hace verdadero uso de nuestra voz, cómo las reformas, en el caso de algunos estados importantes, se aprobaban en las madrugadas o los domingos, ¿no? Cuando la gente estaba distraída en otras cosas. Entonces, si se supone que están ahí para hacer valer nuestra voz, pues no lo estamos sintiendo así y por lo tanto decimos pues mejor que se reduzca el número. Pero yo quisiera ir nada más al punto de cómo es actualmente, ¿no? Porque es por base de una fórmula. Como dicen, muy arbitrariamente se decidió primero 100 y luego 200, sin que sea un número que se haya calculado en base a términos poblacionales, a votantes. Simplemente se dictaminó un número tal cual y en base a eso se calcula una fórmula. La fórmula funciona así. Supongamos que hay 1000 votos en total, vamos a poner un número. Eso se dividen entre 200, que son los plurinominales, y de ahí se saca un cociente. Si fueran 1000 votos, entre 200 diputados sería 5 el cociente. Ese cociente se estaría dividiendo entre el número de votos que obtuvo un partido. Por ejemplo, supongamos que el PRI obtiene 500 votos, se divide entre el cociente, que en este caso es 5, y salen 100 diputados plurinominales del PRI. Y así con cada uno de los partidos para que obtengan un porcentaje de representación en ese sentido. Pero es una fórmula en términos llanos bastante chafa, pues, porque es un número un número absoluto que no se sabe cómo se dictaminó, que se dijo 200. Yo, como no me gusta solamente oponerme, yo tendría una propuesta, que en este caso sería más bien ajustar el modelo de selección de diputados plurinominales a un sistema que se utiliza, por ejemplo, en la elección de los diputados del Parlamento Europeo, de los llamados eurodiputados.
Allá el sistema es decrecientemente proporcional, es decir, son listas abiertas donde la gente vota sobre las listas, tú decides cómo se van a integrar estas listas y de ahí, conforme al tipo de votación que tenga cada uno, se van tomando en cuenta los primeros lugares de la lista. Pero no listas cerradas como actualmente, donde pues, la verdad es que los presidentes de los partidos eligen a sus amigos o para cumplir favores, sino que ahí la gente realmente decide quiénes son los que van a encabezar estas listas y esas se van tomando los primeros lugares como una decreciente proporcionalidad decreciente. Entonces yo propondría que más bien ajustáramos el modelo para que no fueran listas cerradas, pero que no dejáramos de tomar en cuenta la representatividad proporcional de muchos sectores. O sea, la forma en cómo se eligen a los diputados plurinominales debería de ser diferente. Es decir, aunque por ejemplo se reduzcan 100 diputados plurinominales, si la forma es distinta, la forma de seleccionarlos y proponerlos, pues igual los 100 que ya no están, no van a hacer falta, digo entre comillas, porque los 100 que quedan van a ser seleccionados de forma abierta, transparente, donde la gente pueda saber quiénes son y no, pues, como dices, al amigo. Sí. Digo, no sé si así es como... Así pasa. ¿no? O sea, con 100 más o con 100 menos, pero si cambia la forma, que tampoco sabemos, ¿no? Porque ya hasta que se haga esta consulta, si se aprueba, bueno, pues ya le tocará cuando se apruebe cómo definir estos porcentajes y las formas. Creo que a partir de la consulta eso ya no depende de quienes están realizando la consulta. No, más bien serían criterios técnicos, pero me gustaría recalcar que la gente, si bien la gente no entiende exactamente cómo funciona el Poder Legislativo, tampoco la gente debe de entender todos los pormenores de cómo funciona el Poder Legislativo. La gente siente los efectos negativos de la falta de efectividad y de la corrupción del Poder Legislativo todos los días. No podemos tratar de hacer de todas las personas unos expertos en ley electoral para que puedan decidir sobre esto, pero sí hay algunos mecanismos que me parecen importantísimos de cómo redistribuir el poder hacia abajo de esta pirámide casi virreinal que estamos viviendo de los tres partidos políticos y el gran estrato de la sociedad, que es, si vamos a aceptar la reelección, plurinominales o no, debe de haber revocación de mandato. Debe de haber un temor muy real de la revocación de mandato de alguien que sea patentemente corrupto o que no sea efectivo a la hora de hacerlo. Plurinominales o no, se deben de reducir las partidas discrecionales a fracciones o bancadas. Ese es la fuente del dispendio más grande. El gasto discrecional a bancadas que se da asciende a cientos de millones de pesos mensuales y todos los excesos, sean de corte moral o de los moches legislativos que hubo, son producto de este exceso de recursos discrecionales que se ejercen mediante todas las fracciones y todas las bancadas, ¿no? Debemos de poder votar a regidores también. Si vamos a reformar la figura de los plurinominales, también tenemos que poder elegir de manera más directa la unidad territorial más inmediata en la que vivimos todos, que es el municipio. ¿Para qué queremos reformar algo que es relativamente distante cuando la gente, si bien se queja de los diputados, la mayoría de sus quejas tienen que ver con el nivel municipal y después con políticas públicas federales? Y tenemos que poder redibujar algunos distritos, ¿no? La población de México está subiendo, no está bajando. Entonces, si bien yo no me pronuncio completamente en contra de que se reduzca el número de diputados y de senadores, tenemos que encontrar una fórmula que no reduzca y haga más cupular, incluso más cupular, el número de representantes que haya. Como se dice, la proporcionalidad tiene que mantenerse, no podemos reducirla cuando lleguemos a ser 150 millones de mexicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en crear un sistema de contrapesos en donde también haya candidaturas ciudadanas. Redistribuir el poder al ciudadano y quitárselo a los partidos políticos es la única manera de apretarle el grillete a las cúpulas tripartidistas que existen y realmente quitar la corrupción, no solamente el quitar diputados plurinominales. Es un todo. Exacto. A mí me queda claro en las llamadas que hay pluralidad, ¿no? Gloria dice que debe de haber más partidos, que se deben de tomar en cuenta. Diego dice que no. Lo que nos queda claro es que en la búsqueda de eliminar la corrupción o de disminuirla, esta consulta puede abonar, obviamente tomando en cuenta los criterios técnicos que se definan para una nueva fórmula de decisión de las candidaturas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esta consulta propiciará el voto efectivo también de la mayoría, O sea, también hay que reconocer, ¿no? O sea, si el voto, si se van el número proporcional de quien votaste por el diputado que te representa va a ser mayor, es mayor,
pero en proporción a los plurinominales también hay que darle el justo valor, ¿no?, al voto del ciudadano. Y además, la proporcionalidad sigue, sin embargo, también al limitar el número, obviamente puedes poner un candado al amiguismo, puedes generar mejores perfiles que te pueden llevar a una eficiencia legislativa, ¿no? Yo estoy de acuerdo en los temas que empoderan al ciudadano, como la revocación de mandato, como las candidaturas ciudadanas que ya van avanzando a pasos largos, a pasos cortos, pero ya están tomadas en cuenta. Pero yo llamaría a que todos estos temas se puedan tomar en cuenta en diversas consultas. Ya está la herramienta, ¿no? Hay que hacerla valer. El problema es que a veces nos oponemos, esto no, y nunca lo hacemos valer, ¿no? Si el PAN, siempre que avanza alguna reforma o siempre que algún tema tiene desarrollo, dice, es que en mi momento cuando fui poder, yo lo propuse y no avanzó. Si no hay capacidad política, porque esto es política, si no hay capacidad política para sacar adelante las cosas, también eso no es culpa del partido o los partidos que retomen estos temas, ¿no? La realidad es que no somos el mismo México de 1977, del 63, cuando ustedes hablaban al principio, ¿no?, de cuando el PRI tenía hegemonía absoluta, no había competencia, no habíamos tenido este cambio en el 2000, no habíamos tenido esta alternancia, no es el mismo México. Entonces, sí es momento como de preguntarnos, bueno, ¿este sistema político dual sigue siendo vigente o hasta dónde sigue funcionando o hasta dónde sigue representando o cuál sería como la nueva fórmula para que todos los mexicanos puedan ser representados, ya sea con plurinominales, sin plurinominales o con qué cantidad de plurinominales, ¿no? Vamos a nuestro último corte, ahora sí, se los prometo. Estamos hablando de esta propuesta, reducción de diputados y senadores plurinominales. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su opinión. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central y llegamos al último bloque. Tenemos escasos 10, 11 minutos para terminar de redondear este tema que es la reducción de diputados y senadores plurinominales. Esta propuesta que se llevará a cabo en próximos días como consulta ciudadana. 3030-5307 y 01800-087-8807. Mire, estos programas y esta semana también la hacemos para tener diferentes puntos de vista para que si usted llega a contestar esta consulta, bueno, pues tenga elementos para poder responderla, ¿no? Igual lo hicimos la semana pasada con el tema de salario digno, una consulta que tiene el Partido Acción Nacional, así que, pues bueno, es también parte de la función de Estación Central, llevar a usted la información para que tenga su punto de vista, que tenga su opinión, que tenga pues más carnita, ¿no? Más elementos. Gracias, Alejandro. Nos dice Brenda García, de la Colonia Tapatío. Ella pregunta, ¿para qué queremos tanto partido político? Los diputados ni siquiera nos representan, solo lo hacen a beneficio propio. Pregunta, ¿cuál democracia tenemos en México? Con el salario que tenemos no los vamos a poder mantener a todos. ¿De qué sirve todo lo que platican? Si al final el gobierno es quien decide y ya que tienen a sus compadres no habrá beneficio para los ciudadanos. ¿Comentario? Pues yo creo que al contrario, ya sé qué opino de todo, pero... Ay, Alejandro, qué bárbaro. No, pero dice ella, ¿para qué tanto partido si no nos representan? Y el gobierno acaba decidiendo todo. Pues yo creo que para eso también, ¿no? Si las reformas solamente hubiera existido el PRI y el PAN, se hubieran puesto de acuerdo, hubiera habido una votación unánime y no se hubiera escuchado la voz de mucha gente que decía, oye, yo no estoy a favor de esto. Entonces, también los partidos, aunque aparentemente pequeños, pero representan la voz de mucha gente, que creo que también es importante. Y pues, claro, la voz de los ciudadanos, ¿no? Puede ser. Más bien yo llamaría a que la gente que es de esa opinión, de que el sistema partidista no existe, en primer lugar, no se desilusione porque sí hay otras avenidas de organización afuera de los partidos políticos y que se involucraran de manera más vigorosa para quitarle el poder a los partidos políticos e ir por otras avenidas que hay ejemplos de organización en todo el mundo, desde organización barrial y vecinal, Occupy Wall Street, movimientos sociales, en donde sí se puede destrabar el sistema. No solamente nos quedemos en la indignación y pensemos que como los partidos no nos representan, la realidad no puede cambiar, ¿no? Claro. Entonces sí hay maneras de hacerlo sin los partidos. Ayer se hablaba de esto con los académicos, de la fuerza de grupos, esta cuestión de candidatos ciudadanos, digo, es un primer paso, pero fue a partir de grupos, de grupos pequeños que fueron presionando, lo de transparencia, bueno, son pequeños pasos, pero que han sido impulsados por grupos de ciudadanos, ¿no? La voz de los ciudadanos es importantísima.
Por favor, Abraham. y no dar por sentado como ciudadanos que para qué hacemos algo si no va a cambiar, ¿no? Claro. Es nuestra participación, Lo peor hay que podemos herramientas hacer. pequeñas, grandes, pero hay que caminar a eso, ¿no? No partir de un no. Claro, muchas gracias, Abraham. Dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz, si es cuestión de ahorrar, ¿qué pasa con el señor Ayón, que está en la Secretaría de Educación, en el CIAPA y quién sabe en qué otras partes más? Y no creo que sea de a gratis. Entonces, ¿dónde está el ahorro teniendo 3 sueldos, comenta Jorge Müller, y no desempeñar bien ninguno? Quieren comer pinole y chiflar al mismo tiempo. Bueno, pues... Por lo que comentábamos, creo que 2 cargos no percibe sueldo, ¿no? El Digo, del hacer la CIAPA. aclaración, el del CIAPA y el de pensiones. El mismo problema, ¿no? Separación de competencias de todos los funcionarios que dicen que en su tiempo libre pueden hacer campaña o no. De nuevo, esto es reducir o acotar las competencias, no solamente de los diputados, pero en este caso, bueno, el señor Ayón no está involucrado en lo legislativo, que es lo que estamos discutiendo aquí, pero si acotamos el poder y la discrecionalidad con la que los funcionarios ejercen el poder, no tendremos estos dispendios, ¿no? Y esto aplica para cualquier nivel de gobierno. Samuel Martínez, de Paseos del Sol. Saludos a Alejandro Hermosillo, de Samuel Martínez. Necesitamos más jóvenes con iniciativa política como tú, Alejandro, que nos represente a los jóvenes. Gracias, Samuel. Un Muchas saludo. gracias, Samuel, por comunicarte. Luis Arana pregunta, si el Partido Verde Ecologista propuso la ley del no maltrato a los animales, ¿por qué el Circo Rolex anuncia como show principal este tipo de cuestiones? Los presentan como si fueran mascotas. ¿En dónde queda el cumplimiento de la ley a seguir? Esperen. ¿En dónde queda el cumplimiento de la ley aún seguir gobernando el que más tenga? Pues sigue gobernando el que más tenga. Pues yo no sé si queda contemplado en esta ley la cuestión de los circos, pero lo que he sabido es que es más bien un tema de legislación local. Sí. Y hay varias ciudades que ya se están sumando al tema de circos sin Zapopan, animales. Zapopan no podría, Guadalajara. De hecho, ayer. Guadalajara acaba de Ayer. aprobar ayer La prohibición de circos con la votación con del animales. Movimiento Ciudadano y del PRI, la prohibición de que haya circos con animales. Zapopan ya lo tenía. Entonces, ahí van varias ciudades en este tema de no al maltrato animal. Pues. Tendríamos que ver a qué territorialidad en específico se refiere, ¿no? Quizá ahí todavía no se haya legislado, todavía no se aplica algún reglamento. Sí, porque sí son cuestiones como Locales. de municipios locales. Muy bien. Oigan, pues nos quedan 5 minutos para concluir el programa, así que pues los invito a que cerremos a modo de conclusión hablando de si con una reducción de diputados y senadores habría mejores resultados, ese dinero, ese ahorro, si se llega a dar, para qué serviría, si nos vamos por ahí, si sirve, no sirve, es poco, es mucho, si sería mucho más efectivo, no sería más efectivo. ¿Les parece que nos vayamos por ahí por las conclusiones? De acuerdo. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién dice yo? Pues yo podría Alejandro empezar. Hermosillo. Yo lo que quisiera decir es que, la democracia tiene su raíz en que la gente tenga el poder, la gente mande. Como los cientos de millones, como los 100 millones, 110 millones de habitantes del país, no podemos estar tomando las decisiones, seleccionamos a algunos que nos representan para que ellos se pongan de acuerdo y las tomen. Pero habrá que decir que también, lo que decía Abraham, de darle la fuerza a la mayoría de los ciudadanos, tiene sus acotaciones, es decir, no es como un partido de fútbol, que el que mete más goles se lleva todos los puntos y listo. Hay que considerar también que si una expresión tuvo un 35% de la votación y otra tuvo el 34% de la votación, gana el 35%, pero el otro no puede quedar sin representación. Es una parte importante de la sociedad que tiene que también tener una voz. Entonces, para esto surgen los plurinominales. Un ejemplo que leía decía, tú tienes 2 hermanos, a ellos les gusta la nieve de chocolate, a ti la de mango, son 3 hermanos, el papá dice, vamos a ir a comprar nieve, ustedes pónganse de acuerdo de una forma democrática. Los 2 hermanos votan por la de chocolate y el que quería mango, que eras tú, pues pelas, ¿no? Tiene que comer chocolate. Tienes que comer chocolate. Está bien, dices, son más. La semana que viene es lo mismo y todas las semanas es lo mismo. Entonces tu voz nunca fue escuchada, siendo que tú representas una tercera parte de eso. Entonces también tu voz debería ser escuchada. Tal vez ponerse de acuerdo y 2 semanas comemos chocolate y la que sigue mango. Encontrar formas de representación. Estoy de acuerdo que la actual, de listas cerradas, de los partidos en cúpulas decidiendo quiénes van a ser diputados, es equivocada. Estoy de acuerdo en que es costoso el sistema democrático y que debe de reducirse los excesos que hay en los congresos, pero no estoy de acuerdo en que eliminando los diputados de representación proporcional se llegue a esto. Al contrario, hay que fortalecer también la voz
de las personas que tal vez no obtuvieron una mayoría, pero que también tienen algo muy importante que decir. Okay. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, Rodrigo. Pues yo pienso que de realizarse, si esta iniciativa la compramos en los términos en los que está planteada y es con el espíritu de reducir el dispendio, debemos de hacer un enroque con herramientas de rendición de cuentas, porque un ahorro de unos cuantos y que los demás sigan sin cambiar en absoluto cómo hacen el negocio político o la política día a día, en realidad no sirve de mucho. Más bien da la falsa apariencia de una, de una democracia que solo queda en simulación democrática. Lo que se debe de hacer, aparte de la rendición de cuentas, es repensar el sistema legislativo y pensar que hay avenidas para presionar de manera mucho más agresiva a los representantes y abrir las listas. No tiene que haber alguna designación directa que pueda prestarse a conflicto de interés. Ya hay ejemplos, ni siquiera tenemos que irnos a países de primer mundo donde se tiende mucho a hacer la referencia de que en este país europeo todo funciona muy bien. Hay países que tienen sistemas legislativos más vigorosos que el nuestro, en donde las listas son abiertas. Debemos de educarnos como electores y también de preguntarnos si esta es la solución que queremos, ¿no? ¿Realmente queremos una democracia representativa? ¿Queremos una democracia más directa, en donde sea mucho más común la consulta que votar por Juan o Pepe? Muchas gracias, Rodrigo. Yo, una acotación, cuando comenté de que la consulta busca darle fuerza al voto efectivo del ciudadano, no me refería a excluir a las minorías, inclusive es una reducción, no es una eliminación, habrá que ver la fórmula, pero sin embargo mantiene la garantía de representatividad de las fuerzas políticas. Hay que ver en qué medida. No excluirlas. Yo entiendo que todos tenemos voz y deberíamos tener voto, ¿no? En cuanto a que si se genera resultados o con el ahorro que se generaría con esto, definitivamente se debe de dar un redireccionamiento. Yo soy de la idea de que hay temas y grandes pendientes como en la educación, en la salud, en los programas sociales también, pero creo que hay prioridades en las que podría redireccionarse, no siendo suficiente, siendo alguna parte de un todo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Okay, muchas gracias, Abraham. Gracias. Pues bueno, estamos hablando de esta reducción o no reducción, de cuántos, o a lo mejor ni siquiera reducción, ¿no? Replantear si se necesitarían en todo caso más dependiendo de la cantidad de electores que somos en México. Estamos hablando de un ahorro, estamos hablando pues de un ahorro pero parejo, ¿no? También se ha manejado en esta mesa, no solamente de plurinominales en cuanto a los pagos, a los sueldos, sino también en la burocracia en general, ¿no? Hablamos también acerca de la importancia de la representatividad, cómo quedará de llevar a cabo esta propuesta, si se reduce, bueno, pues cómo quedarán, en qué términos quedarán. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero también la función de nosotros como ciudadanos, bueno, pues saber a qué término va a llegar esta consulta y todas las consultas que tengamos, ¿no? La del PAN, la del PRI, la del PRD. Movimiento Ciudadano creo que por el momento no tiene una propuesta. A nivel nacional no la tiene, pero bueno, estar al pendiente y bueno, el próximo 7 de julio que serán las votaciones, ahí nos daremos cuenta cuáles son las consultas que se llevan a cabo para hacer o no hacer votadas. Les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde en Estación Central. Gracias, Alejandro Hermosillo, gracias, altavoz. Muchas gracias, Begoña, gracias Abraham, Rodrigo, y saludo a todos los que nos ven. Gracias. Rodrigo Cornejo, muchas gracias. Saludos a la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Gracias, un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a Abraham Arce, capítulo Jalisco, Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Begoña, gracias, un placer, Begoña, Alejandro y Rodrigo. Muchas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Recuerde que mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde, unos minutitos después de las 5 de la tarde, para continuar con este tema, porque mañana tenemos la visita de representantes de asociaciones. Entonces, estará también muy interesante a ver qué opinan ellos acerca de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Por lo pronto, ustedes se quedan con muy buena compañía con C7 Jalisco. Buenas tardes, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.